pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y comenzamos el 8º Festival de Cine Asturiano. Amigues y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la gala de entrega de premios del 8º Festival de Cine Asturiano. Un año más, desde este escenario del Teatro del Filarmónica de Oviedo, gracias a todos por estar aquí y gracias a la Concellalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, propietario de este magnífico teatro, por acoger una edición más de la entrega de los nuestros premios. Gracias a todos, participantes, xuraos y colaboradores que hicieron posible una edición más del Festival de Cine Asturiano. Esta vez dedicada al actor Frank Braña, que nos dejó en el año 2012. Esta es parte de nuestra historia, la historia del Festival de Cine Asturiano. Bueno, pues seguimos. El Festival de Cine Asturiano nació un 27 de abril del 2005 para celebrar el centenario del cine asturiano de ficción. Aquella primera película asturiana con argumento fue rodada en 1905 por Javier Sánchez Manteola y se titulaba El robo de fruta. Es por ello que nuestros premios son unos fruteros de cristal que contienen 4 manzanas, en recuerdo de aquel robo de fruta en la pomarada que se rodó en Somió, Sisión, en 1905. Por nuestro festival ya han pasado muchas personalidades relevantes del mundo del cine. Un recuerdo entrañable a nuestros premios de honor que han sido Gil Parrondo, Maripaz Pondal, Juan Gona, Gonzalo Suárez, Lilian de Celis, Juan José Otegi y Carlos Blanco. En el año 2011, el Festival de Cine Asturiano decidió concederle el premio de honor al actor holandés Frank Braña. Su repentina muerte en febrero de 2012 motivó el aplazamiento del festival al siguiente año, decidiendo dedicarle un homenaje póstumo. Para ello, contamos este año con la grata presencia de su mejor biógrafo y amigo, el cineasta y realizador don Manuel Curiel, aquí presente, para el que le pedimos un aplauso. Este es el momento de desvelar la identidad de los miembros del jurado de esta 8ª edición del Festival de Cine Asturiano, que han sido Juan José Bosch, director, nominado en anteriores ediciones a los premios de este festival, aquí presente y para lo que pedimos un aplauso. Muchas gracias. Don Moisés Tuñón, realizador, nominado en ediciones anteriores a los premios de este festival y director de la plataforma de distribución de cortometrajes First Home, para el que pedimos otro aplauso. Muchas gracias. Y en tercer lugar, doña Isabel Freda, actriz y secretaria general de la Unión de Actores de Asturias,
a la que dedicamos también nuestro aplauso de gratitud. Muchas gracias a todos ellos. Este año nuestro Festival de Cine quiere dedicar especialmente esta gala a todos los actores y actrices, a todos los artistas e intérpretes que con su presencia, su voz, su mirada, sus gestos o su arte hacen posible que el cine nos transmita toda su magia comunicativa y su humanidad. Nuestros mejores deseos para todos los artistas nominados, lágrimas de felicidad para nuestros premiados y sonrisas de alegría para los finalistas a los que siempre guardaremos en nuestra memoria. Para daros la bienvenida a nuestra gala, contamos con la presencia de una fenomenal actriz y cantante. Ella es Elena Martín. Elena, muchas gracias. A ver, este año el Festival de Cine Asturiano cuenta con importantes novedades. Por primera vez se concederán 3 premios a los mejores cortometrajes y para próximas ediciones el ganador del premio al mejor cortometraje contará con el premio añadido de disfrutar de todo un año de distribución mundial gratuita a través de la plataforma de distribución de cortometrajes Fest Home. El Festival de Cine Asturiano tuvo el honor de conceder el premio a la mejor actriz
Asunción Balaguer, Monse Mostaza, Mariola Ruiz, Lola Herrera, Belén Rueda, Clara Segura y Almudena Gallego. Las nominadas al premio a la mejor actriz del 8º Festival de Cine Asturiano son María Boto por La mujer del Hatillo Gris, Macarena Gómez por Lo estipulado, Olga Montero por Un contrato extraño, Para entregar el premio a la mejor actriz y conocer la siguiente en nuestra lista de premiadas, contamos con la presencia de don Miguel Losada, director de la sección de cine del Ateneo de Madrid. Qué dura variedad de artista, y más con la que está cayendo, y qué bien que haya festivales como este que se acuerden de los artistas. Y yo celebro muchísimo que este año el Festival de Cine Asturiano se haya acordado de un actor asturiano que ha hecho más de 160 películas y que ha paseado pues el nombre, a través de su nombre, el nombre también de Asturias por el mundo entero. Un actor que tenía muchos nombres, porque se llamó Francisco Brama, Francisco Brana, Fran Blanc, Fran Blana, Paco Braña, Francisco Braña, pero que le conocemos sobre todo como Fran Braña, uno de nuestros grandes actores que nos dejó hace muy poco. Los amigos le llamaban Paco, la gente del cine le llamaba Paco. Él había comenzado en la mina, trabajando como tanta gente, y el polvillo de la mina se le metió dentro y lo llevó con él siempre. Cuando le ofrecieron por primera vez un papel, le dijeron, ¿sabes montar a caballo? Y él dijo que sí, y no sabía. Pero montó a caballo y cumplió. Y lo hizo tan bien que a partir de ahí le empezaron a llover contratos para películas. Tenía equipo, tenía figura. Sergio Leone siempre lo reclamaba para todos sus rodajes. Y ya digo, rodó muchísimas películas, se le conoce mucho en el Eurowestern, pero también rodó películas de Tarzán, películas de miedo, trabajó con algunos de los grandes actores y directores americanos. Están películas que ganaron el Oscar, como Nicolás y Alejandra, y muchas otras películas famosas. Yo celebro mucho que el Festival de Cine Asturiano se haya acordado de él en este año, pero como el premio que vamos a entregar no es el de mejor actor, sino el de mejor actriz, pues vamos allá. The Winner, eso es en los Oscar. El premio a la mejor actriz lleva Olga Montero por Un contrato extraño. Lo que menos esperaba, os digo sinceramente, es que yo estuviese hoy aquí arriba con las dos compañeras que tenía como competidoras, dos grandes artistas que admiro y que, bueno, que también eran tan, yo creo, merecedoras. Tengo los nervios a tope. Soy una novata en esto, tengo que reconocerlo, pero ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Pero tengo que agradeceros, lógicamente, a Teresa Marcos, una mujer que a mí me sorprende cada día, que la conocí tal que un momento repentino haciéndome esta oferta de esta película y que me lo transmitió de una manera que se ganó mi confianza rápidamente, con lo cual acepté, me entregué de lleno y por lo que veo esto es mi recompensa de hoy.
y gracias a mi compañero también, que fue respetuoso, fue encantador y que hicimos, pues bueno, fuimos buenos cómplices. Y nada, os agradezco a todos los que me habéis acompañado aquí, sinceramente, porque se agradece un montón. Gracias.